Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a nuestra audiencia. Oiga, ¿qué lunes? Para 5 de informarles. agosto. Tenemos tantas cosas que decirles y contarles que va a ser un poco complicado. Usted ve que tengo aquí todo lleno de papeles. Bueno, he pasado el fin de semana leyendo y estudiando expedientes y viendo la situación política nacional e internacional para contarles a usted hoy y ponerlo al día, de manera que usted pueda tener una mejor perspectiva para hacer sus juicios. Y arranco. Mire lo que está pasando en los Estados Unidos. Fin de semana sangriento con la masacre en El Paso, Texas, con la masacre allá en Dayton, Ohio, en el primero, en Texas, en El Paso, 20 muertos, 26 heridos. De esos muertos, 26 son ciudadanos mexicanos, dicho por el presidente de México, López Obrador. 7 son heridos ciudadanos mexicanos. Otros muertos son de descendencia mexicana. En Ohio, en Dayton, ahí se produjo una masacre con un joven de 24 años, todos blancos, los dos son blancos. Todos son blancos. Uno se entregó, el de Texas, que había escrito un manifiesto, se llama Patrick Crucio. Él está entregado, él ha confesado, bueno, está conversando con las autoridades. A él se le atribuye la publicación de 4 páginas de un manifiesto de supremacía blanca. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Bueno, en el clima de tensión que ha generado la administración del presidente Trump y particularmente el presidente con sus escritos y sus tweets de carácter netamente racista, aunque él dice que en su estructura ósea no hay ni un hueso que le diga hacerse racista. Probablemente en sus huesos no, pero en su cerebro está esto. Usted vea los tweets que él ha escrito, cuando se recuerda cuando hablaba de México y decía que allá venían maleantes, asesinos, drogadictos, basura, violadores, etc. Entonces creó un ambiente anti-inmigrante y particularmente anti-mexicano y anti-centroamericano. Entonces, en una sociedad tan grande como los Estados Unidos, hay cualquier clase de perturbado. Y esa posición del presidente de los Estados Unidos legitimizando esta supremacía blanca le da a él pensar que esa es la línea. Y este joven de 21 años va premeditadamente, viene de un viaje largo y arremete en Walmart contra mexicanos. Y aquí hay un crimen de odio. El FBI dice que va a tomar esto como un acto de terrorismo. En 216 días ha habido 250 actos masivos de asesinatos en los Estados Unidos. Y el presidente Trump ahora está tuiteando que Dios está con los muertos, sí, qué sé yo. Pero ha provocado un debate entre los demócratas y entre los sectores independientes de los Estados Unidos y los medios de comunicación, en la que él le atribuye una responsabilidad en esto. ¿Y por qué es importante que miremos esto desde la perspectiva global? No voy a entrar a decir quién es el responsable. Hay una situación en los Estados Unidos. Los Estados Unidos es un país violento. Bueno, 300 y tantos millones de gente de armas. Y Texas es el más violento de todos. Y los dirigentes no han entendido que ellos son los que señalan el rumbo. Entonces esta es una situación que nosotros tenemos que mirarnos. Porque aquí, cada vez que nosotros impulsemos la confrontación racial, son situaciones que afloran lo peor de la gente. Claro que hay que tocar esos temas. Pero claro que hay que decirlo. Todavía, José, la situación de Texas, Arizona y Nuevo México es todavía más complicada porque hay mexicanos que cuando esto se convierte en Estado estaban ahí. Son los llamados chicanos. Son gente que tiene tradición latina, apellidos latinos, pero que están ahí desde hace 150, 200 y pico de años. Es decir, son gente que estaba ahí antes que llegaran los colonos blancos. Bueno, eso era de México. Eso era de México, pero digo, sobre todo en Texas, Texas tiene una tradición de un montón de personas, por eso los nombres de los pueblos, porque es un territorio mexicano. Y mire hasta dónde ha llegado esto. La hija del presidente, Ivanka Trump, que además es asesora de él, escribe un tuit diciendo con firmeza, ella sí lo dijo con firmeza,
América se tiene que unir, a defenderse de los Estados Unidos, unir para juntos rechazar esta ola de violencia. Y recibe entonces ella una contestación, ¿te acuerdas de aquella representante de Michigan, de Rashid Tait, creo que es de Palestina? Y le dice, usted la que tiene que controlar es a su padre. Y ella dice que parte de este odio que se ha generado tiene que ver con las posesiones del presidente Trump. Me llamó la atención que el presidente Trump en ningún momento se ha referido a este problema de violencia en términos de cuál responsabilidad tienen los políticos. Y hace un llamado a los demócratas y republicanos ahora para que vean cómo se resoluciona esto. Fíjense lo que esto trae como consecuencia. El canciller de México, Marcelo Ebrard, en un discurso duro ayer, establece que México va a pedirle a los Estados Unidos que extradite a México a este caballero, este joven que asesinó a los mexicanos. Y va a pedir protección para los mexicanos. Mire hasta dónde lleva esta confrontación, pero México tomó la decisión de convertirse en la frontera física de Trump, y ahora al gobierno mexicano no le queda más que asumir con firmeza un tema de esta naturaleza a riesgo de que no se le sobrepase. El nacionalismo en México por esto es alto ahora mismo, la situación es bastante tensa. Usted tiene que escuchar a todos los representantes latinos, de origen latino, norteamericano. Es dura el lenguaje que se está usando. Bien. Esto ha traído como consecuencia la discusión en los Estados Unidos del tema del racismo. En los Estados Unidos el racismo existe. Y ha estado latente y en épocas... Y el presidente de los Estados Unidos se ha negado a condenar la supremacía blanca. Esto es un problema serio que hay en los Estados Unidos y que se extiende a allende el mundo. Porque esto mismo está ocurriendo en otros países de Europa. Gran parte de los problemas que hay en Europa es precisamente los nacionalismos. El miedo a los bárbaros. Bien. Mientras... Pero es que Estados Unidos tiene esa tradición. En los años 20 fue contra los italianos. Bueno, que llegó al sumum de lo de Sacco y Vanzetti, que los terminaron matando en la silla eléctrica, y el presidente Jimmy Carter los indulta 50 años después de su muerte. Pero Estados Unidos siempre ha sido un país racista. El nacionalsocialismo tomó parte de su estructura sí, del Ku Klux Klan, del Ku Klux Klan, para que tenga claro lo que estamos ocurriendo. Bien, mientras eso está ocurriendo, preste la atención a una controversia que ha pasado desapercibida en algunos medios del mundo, no, de aquí. Japón y Corea del Sur, en una inusual confrontación comercial. Primero Japón saca a Corea del Sur de la lista de país beneficiado comercialmente, y Corea del Sur saca a Japón. Yo no sé si usted debe recordar, Fernando le ha dicho muchas veces a ustedes, la relación que existe entre Japón y Corea, no solamente del sur y del norte, se debe a las atrocidades que Japón cometió en la Segunda Guerra Mundial en estos países. No solamente eso. No olviden que Japón y China fueron una guerra en 1892. China lo pierde y cede Taiwán y cede Corea a Japón. Y bueno, eso fue una posesión colonial de Japón durante casi 60, 80 años. Y vivían como esclavos. Vivían como esclavos. Las mujeres como esclavas sexuales, el hombre como esclavo. Bien, esto se ha llevado a tal nivel que incremente a la guerra comercial. Y todavía los Estados Unidos y China no han llegado a un acuerdo. China ha anunciado que de insistir el presidente en mantener nuevos aranceles a partir del 1 de septiembre, tomará medidas parecidas. ¿Esto qué significó el fin de semana, el viernes, sábado y viene? Afectó la bolsa de valores y va a afectar el crecimiento global. Esta disputa entre la venta de carros de Japón y Corea del Sur han caído dramáticamente. Miren lo que estamos mirando cuando vemos el mundo en su conjunto. Mientras en el norte de África, todo lo que tiene que ver con esto, con Sudán, todavía no se estabiliza ese país, el acuerdo es casi no acuerdo, Argelia sigue de la gente en las calles, en Libia se está bombardeando el único aeropuerto que hay, y los rebeldes tienen entre la refinería un día tuya, un día mía. Es un desastre. Pero Irán, tienen la refinería, pero tienen el mismo comprador, sí, que es lo más interesante. pero de todos estos tipos además, no les importa quién se haga el petróleo. Y además tiene dos dueños, en lo que un día le toca a uno y un día le toca a otro. Fíjense las disparates que están ocurriendo, mientras Irán
acaba de capturar un tanquero, se dice que es iraquí, que estaba contrabandeando petróleo. Cualquiera de esos incidentes puede generar una subida de parada y de confrontación que tendrá fuertes consecuencias en el precio del petróleo y en nosotros. Claro. Mientras eso está ocurriendo, preste la atención al conflicto entre Pakistán y la India. La India ha movilizado sus tropas hacia Kashmir, la parte que ellos controlan de la India, y esto ha levantado a Pakistán. Ambas naciones tienen armas nucleares. Y ahí hay un problema grave en desarrollo. Mientras, y termino aquí porque lo nacional está muy fuerte, el presidente de Honduras, ¿te acuerdas del presidente de Honduras que llegó ahí por un fraude? Bien, vinculado A todo. a una investigación y a un proceso judicial en la que el presidente sale vinculado a el uso de dinero del narcotráfico para su campaña política. Pero lo que está pasando en el mundo, mientras América Latina sigue moviéndose en un clima en donde el crecimiento apenas llegará a 0,5% este año, del 19, con inflación en Argentina, con bajo crecimiento, aumento de la pobreza, del desempleo, Ecuador con un sistema de ajustes estructurales, Brasil con un Bolsonaro que echa para adelante y echa para atrás, Venezuela con un fracaso, y Perú en un presidente que presenta una reforma y aumenta el nivel de incertidumbre del país. Esas son nuestras regiones. A la vuelta, ¿qué estamos haciendo nosotros? Les voy a hablar sobre justicia y los casos que están en juego y la estrategia que han lanzado de echarle la culpa ahora a los jueces. Les voy a hablar de varios casos. Tengo aquí documentos que usted se va a quedar asombrado de lo que está pasando.